El impacto del clima en las viviendas del centro histórico de Mazatlán. En los últimos tiempos ha ido en aumento la preocupación por encontrar las causas que provocan el deterioro acelerado de viviendas y más aún si se trata de preservar la valiosa imagen urbana en zonas centrales de las ciudades. Dicha imagen se encuentra asociada al grupo de fachadas que conforman las manzanas y que se ven afectadas por un grupo de factores agresivos presentes en el entorno que los rodea. Entre las causas externas fundamentales que influyen en el deterioro de las viviendas se encuentran los cambios ambientales, algunos producidos por la acción del clima. Este es un aspecto difícil de combatir, ya que se deben determinar exactamente cuáles son los factores, elementos climáticos que están afectando las construcciones. Mazatlán es una ciudad turística en la que uno de sus principales atractivos es el centro histórico, el cual pierde un tanto de atractivo por el deterioro de sus viviendas, principalmente por el salitre y la corrosión. Para poder controlar la acción constante y destructora de los elementos que conforman el clima, es necesario llevar a cabo un estudio de los mismos y tratar de encontrar su vinculación con el estado de conservación de las edificaciones que pueden estar afectadas por elementos climáticos. Existe una preocupación por el nivel de deterioro presentes en las viviendas del centro histórico de Mazatlán. La situación geográfica del mismo, cuyo límite oeste está constituido por parte del malecón. Esto conlleva la inevitable participación de un grupo de elementos climáticos que han empeorado el estado de conservación de sus edificaciones durante los últimos años. Mazatlán es una ciudad del noroeste de la República Mexicana y cabecera del municipio del mismo nombre. Se ubica a 21 kilómetros al sur del Trópico de Cáncer y colinda al norte con el municipio de Concordia y al poniente con el litoral del Océano Pacífico, también conocida como la Perla del Pacífico por el clima cálido. El régimen del clima es de tipo tropical semihúmedo, seco y lluvioso, con una temporada de sequía ligeramente marcada. El turismo y la pesca son las principales industrias de Mazatlán. La ciudad alberga los principales centros turísticos de playa. Más de 20 kilómetros de playas son la atracción principal y tiene la segunda mayor flota pesquera en México. La mayoría de los productos del mar procesados en la ciudad es el camarón y el atún. La localidad es también el hogar de una cervecería, una fábrica de café y 2 plantas de energía eléctrica. Las viviendas del centro histórico de Mazatlán han presentado y sufrido deterioros con el paso del tiempo, debido al clima que tenemos. Estos problemas representan un problema para los habitantes de esta zona, al ser un lugar de principal atracción turística de la ciudad y al descuidarlo se pierde el interés de visitarlo. Entre los problemas que se presentan son salitres en los muros, la corrosión, humedad, levantamiento de suelo y asentamiento, entre otros. Es necesario restaurar el centro histórico de Mazatlán, pero no todos los habitantes de este lugar tienen la solvencia económica para restaurar sus viviendas. El gobierno deberá de colaborar con un programa de apoyo donde se beneficien las dos partes, tanto el gobierno recibiendo los ingresos de turistas como los dueños teniéndolas en mejor estado. Las casas del centro histórico tienen un promedio de vida de 100 a 200 años, donde han desfilado diferentes familias que migraban de otras ciudades del mundo, que al igual que en la actualidad están elaboradas la mayoría con adobe, el cual es un material propenso al daño por humedad. Hoy en día a la mayoría de las viviendas del centro histórico no se les da el mantenimiento necesario, estando en un mal estado y anidando el hogar de animales como ratas, entre otros. Mazatlán
es uno de los principales puertos del país. Cuenta con visitas de turistas de todo el mundo y uno de los lugares más concurridos por ellos es el centro histórico. Pero a simple vista se puede observar el deterioro del mismo, lo que da una mala imagen al puerto, y se descubrió que uno de los principales factores que afectan a las viviendas es el tipo de clima que se tiene en la costa y el tipo de suelo de dicho lugar. El propósito es de promover un cambio para la imagen del centro histórico de Mazatlán, para saber cómo se puede combatir las causas que provocan el deterioro de las viviendas y poder solucionarlo a tiempo. La humedad en la vivienda tiene distintos orígenes y diferentes formas de aparición, según su ubicación, procedencia, de construcción, del suelo, atmosférica, de condensación y accidental. Estas manifestaciones originan problemas de salud o incomodidad en las personas, daños y lesiones en las viviendas. Favorece el desarrollo de procesos patológicos tales como las eflorescencias en muros y pisos. Genera la aparición de gérmenes que contaminan el ambiente, corrosión y pudrición de los elementos metálicos y de madera, respectivamente, y la disminución del aislamiento térmico de la envolvente. La mayor humedad se produce en el caso del ladrillo hecho a máquina. Efectivamente, la humedad es la principal fuente de contribución en los muros hacia el deterioro de las viviendas del centro histórico, las cuales son muy importantes para este puerto turístico, porque es uno de los principales atractivos que tiene la ciudad de Mazatlán. Algunas de las principales recomendaciones que se hacen son las siguientes: atacar el problema de la humedad, ya que si no se hace a tiempo puede haber un derrumbe de las construcciones. Usar impermeabilizante en la cimentación. Usar los agregados adecuados y, si es posible, aditivos que combatan la humedad. Dar un mantenimiento adecuado a la construcción. Como se muestran aquí en las imágenes, en algunas de las calles del centro histórico de Mazatlán se presentan el deterioro en la fachada de la vivienda y también la falta de mantenimiento. Aquí se puede observar cómo la humedad ha afectado a las casas y también cómo el revestimiento de los muros se ha caído con el paso del tiempo. Además, se puede ver que el vandalismo se ha apoderado del lugar. Los daños que presentan las viviendas, en especial, es el salitre en los muros y corrosión, y se debe principalmente al clima, por lo que los materiales usados en la construcción de estas viviendas no son los adecuados. Entonces el gobierno de Mazatlán debe de considerar la realización de un programa para la remodelación del centro histórico de Mazatlán, ya que con esto se benefician las dos partes, tanto los habitantes del centro histórico como del puerto en general. Se produciría un atractivo visual y eso atraería más turistas. Como consecuencia, se tendría un mayor desarrollo económico. Se recomienda usar materiales que combatan el sulfato, si se presenta humedad en muros, atacarla rápido, ya que si no se hace a tiempo se erosionan los materiales.
Impermeabilizar por lo menos cada 5 años. Y pintar con pinturas de calidad por lo menos cada 3 años. En la siguiente imagen se puede apreciar cómo la vivienda presenta daños en el interior, la madera está podrida y agrietada y las paredes presentan fisuras. En el exterior presenta oxidación en las puertas y ventanas. En esta otra imagen también se puede apreciar el mal estado que da la vivienda al centro histórico. Presenta corrosión, la humedad ha provocado el desprendimiento de la pintura. Se puede ver cómo ha crecido un árbol en las paredes de la vivienda, provocando fisuras en esta. También se puede apreciar que la humedad afecta a los muros y presenta mojo color negro. Se concluye que en efecto el deterioro de las viviendas del centro histórico de Mazatlán es un problema para este puerto y en especial a los habitantes del mismo.